Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Tengo aquí delante a Gaby Ochoa, que es que Gaby Ochoa no sé a qué ha venido porque no sabía yo que teníamos entrevista con el guionista creador de Sin Huellas. Pues, Gaby, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, estoy bien, pero no hay entrevista conmigo, ¿eh? Pues no sabes qué alivio me das, porque no me lo había preparado. Entonces, ¿qué haces aquí? O sea, quiero decir, quédate y todo eso, encantado, pero ¿qué haces en Exigencia del Guión si no vienes a hablar de tu trabajo? Si no vienes a hablar de tu libro, ¿no? Bueno, pues Exigencia del Guión, en este caso, creo que va a abrir una pata o una puerta hacia el teatro, hacia la dramaturgia y hacia los procesos teatrales, ¿no? Que creo que está bien, porque mucho de lo que ocurre en el guión viene de un lenguaje teatral, de la carpintería teatral. Y eso es lo que vengo yo aquí. Y por eso has traído a este señor que tienes ahí a tu derecha, ¿no? Efectivamente. Pues dinos quién es. Antonio Rojano. Sí. Gracias por venir, Antonio. Nada, un placer, muchas gracias. Y bueno, yo os escucho muchas veces, así que encantado. Antonio Rojano ha estrenado más de 15 obras como autor teatral. Ha ganado el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, el Premio Lope de Vega y el Premio Marqués de Bradomín. Ha sido finalista 3 veces del Premio Nacional de Literatura Dramática y ha estado nominado 3 veces al Premio Max a Mejor Autoría. Como guionista ha participado en las series Los Años Nuevos de Rodrigo Sorogoyen y Las Noches de Tefía, de Miguel del Arco. Yo voy a empezar el podcast, o vamos a empezar por como in media res, ¿no? Que es como se suele empezar el teatro, y en este caso le voy a hacer una pregunta como trampa. Antonio, ¿tú eres más de sticomitia o eres más de narraturgia? Bueno, respondiendo rápido, soy más de narraturgia, pero no tanto en el sentido de sinisterra, de cómo él emplea el término, sino, bueno, eso, me interesa mucho esa frontera entre lo narrativo y lo dramático, y es algo que en mi escritura pues he practicado. He tenido que, bueno, hace no mucho tuve que buscar esa primera palabra que soy incapaz de repetir, así que, bueno, asumo también mi ignorancia, y, bueno, la elección de la dramaturgia, yo creo que aquellos que, bueno, conocen mi teatro saben de sobra, hasta incluso algunos críticos que alguna vez han dicho, pero esto no es teatro, esto es una novela. Pero es teatro. Pero es teatro, esa es la pelea mía como autor. Bueno, sticomitia como narraturgia se entiende perfectamente, ¿no? Que es la narración y la dramaturgia. Sticomitia es un término griego, que prácticamente todos los términos de teatro vienen del latín y del griego. Y en este caso habla de esos diálogos más picados, de esa relación en el diálogo como mucho más directo, ¿no? Pues nada, vamos a empezar a hablar de procesos, ya sabiendo que Antonio es de narraturgia. ¿Cómo afrontas una obra? Es decir, ¿cuál es el proceso de escritura? ¿Qué necesitas? ¿Qué usas para trabajar? Es decir, ¿cuál es el día a día tuyo cuando empiezas a trabajar una obra de teatro? ¿Dónde sale, obviamente, ese input primero? Yo creo que cada obra nace de un lugar distinto, ¿no? Diferente, y quizás la escritura de mi teatro también a lo largo de los años, cuando uno ya va teniendo un viaje que se va haciendo un poco más extenso, ha ido mutando, ¿no? Pero sí que es cierto que en las primeras obras, y aquí lo admito, y es algo que se relaciona con la primera pregunta, yo me convierto en autor de teatro a través de la lectura de textos de teatro, que es un tanto extraño, ¿no? ¿De textos de teatro? De leer. De leer textos de teatro. No de ver. No de ver, ¿no? Que normalmente siempre en el teatro encontramos muchos perfiles de alguien que, bueno, ha sido actor y de repente escribe, o director o directora. En mi caso yo era un joven de Córdoba con un solo teatro público que había, público del ayuntamiento, que mezclaba carnavales, que mezclaba su poquito de teatro comercial, que mezclaba la danza, que mezclaba un montón de cuestiones. Entonces la opción de ver teatro era muy, muy pequeña, ¿no? Y yo sí que siempre fui más o menos un joven lector, y esas obras del instituto, yo qué sé, Don Álvaro o La Fuerza del Sino, pues de repente llamaban mi atención. Y cuando fui un poquito más grande, pues ya empecé yo a ir a la biblioteca, estudiando periodismo, pues a sacar textos. Y lo digo porque esa cualidad, que puede ser negativa, también es algo, una virtud, en el sentido que es una diferencia en cuanto a la escritura, que siempre ha tenido un pozo, a través de la lectura. Luego sí que vino el gran aprendizaje de
del escenario, ¿no? El estrenar textos y que el escenario ponga las cosas en su sitio. Mis procesos difieren mucho, son muy diferentes cada uno, pero sí que es cierto que paso mucho tiempo normalmente documentando, o sea, no necesariamente son obras ancladas en la realidad, pero sí que me gusta mucho documentarme, ver ficciones que toquen más o menos los mismos temas, sobre todo por evitar el terrible momento de sentarte a escribir, que es el momento que da pánico. Entonces soy de esas personas que si tengo que escribir una obra sobre la guerra civil, soy capaz de leerme todos los manuales de la guerra civil porque digo, no estoy preparado para escribir sobre la guerra civil, no estoy preparado para opinar sobre esto, pero en el fondo es un miedo atroz de sentarme a escribir, ¿no? Entonces puedo pasar un año en esto, documentándome, trabajando, pero sí que siento que hay un día donde ya me dejo de fustigarme y hay una pulsión, hay una especie de vómito que sale, ¿no? Entonces la obra en sí se escribe en muy breve tiempo, puede ser 2 semanas, puede ser un mes, pero claro, el trabajo se lleva haciendo durante mucho tiempo, ¿no? La obra se está escribiendo mientras se lee, mientras se pasea, mientras se come, mientras se duerme. La obra está ocurriendo, pero si acaso el proceso de escritura siempre es muy corto. Ajá. O sea que, de alguna manera, para ti estructurar, ¿no? Para ti desarrollar un teatro es rumiar mucho y luego vomitar o algo así. Sí, más o menos se puede explicar así, pero en ese rumiar no necesariamente significa un trabajo de escritorio, de desarrollar unos personajes o pensar cuántas escenas va a tener la obra, ¿no? Por ejemplo, respecto al audiovisual es muy diferente mi trabajo con el teatro, porque yo a veces tengo un punto de partida y tengo un final, pero todo lo que ocurre entre medias sí que estoy mucho más abierto a la sorpresa, incluso al accidente, ¿no? Cuando hago audiovisual trato de escaletar y tener todo ordenado. En el teatro la escaleta realmente la tiro y ni siquiera no me interesa, ¿no? No te hacen una escaleta, entonces es una estructura. No. Nada. Pero sí que trabajas con personajes, sí que vas al centro del personaje. ¿Cómo trabajas? Pues el germen, como te digo, puede ser todo, desde una imagen hasta un género. Me apetece trabajar un género. Normalmente suelen ser 2 ideas que suelen cruzarse o desplazarse. Pueden sonar ridículas así, ¿no? Pero en mi cabeza siempre son fascinantes, pero por ejemplo, decir las carreras de caballos y el golpe de estado del 23F, ¿no? 2 conceptos que por separado no tienen ningún sentido, pero en mi cabeza intuyo que hay una conexión, o por lo menos hay una conexión y una apetencia suficiente para empezar a descubrir algo, ¿no? La escritura también como proceso para descubrir. Uniendo estos conceptos, en uno de los últimos trabajos pues era la Guerra Civil Española y el mundo de la tradición casi fantasmal del chamanismo en Corea del Sur. O sea, son cosas aparentemente muy lejanas, pero de repente aparecía la imagen de la tierra, aparecía la imagen de los enterramientos ancestrales, de los propios fantasmas del cine de terror asiático. Y bueno, decir cine de terror a una dictadura y a una guerra, por ejemplo, como pasó en España, pues bueno, nos estamos aproximando, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a partir con ideas, a veces lo que digo, la apetencia de algo que me gusta mucho, de algo que he leído, de ficciones que he leído, de una serie que he visto, que dispara un germen de algo y a partir de ahí pues empiezo a indagar. Si acaso luego vienen los personajes y quizá por último viene lo que sería el relato, ¿no? De hecho, has dicho esta estructura como disímil de 2 ideas como muy contrapuestas. Me recordaba mucho a un texto de Rafael Spregelburg, de dramaturgo argentino, que hablaba de que normalmente la estructura es de A a B, de B a C, es decir, que para lógica, y él decía, no, de A a B y de B a Z. Entonces hacía un salto que era abismal, ¿no? No sé si es esto lo que estás más o menos... Sí, más o menos. O sea, Rafa Spregelburg es uno de los referentes en un momento también de mi carrera y bueno, me interesa mucho. Luego ya en los últimos años no me he especializado porque imparto un taller de escritura que habla mucho de las estructuras abismadas, ¿no? Y en este caso de esas ficciones que contienen ficciones, de obras donde hay un creador que está creando algo, ¿no? Pero también en un sentido como muy amplio esa creación de ficciones dentro de ficciones, porque puede ser el estar escribiendo una obra de teatro o el estar soñando o simplemente entrando en lugares más lynchianos, ¿no? Del umbral, que uno no sabe muchas veces cuál es la realidad, ¿no? Y que esto es algo que el escenario soporta muy bien, porque bueno, el escenario en sí mismo es un lugar donde van unos actores a encarnar una ficción o a fantasear una ficción delante de nosotros. Entonces, bueno, es un sitio donde
qué es real y qué no es, esa pregunta es constante, ¿no? Y eso está en el teatro. De hecho, la palabra puede construir, ¿no? Y tú la palabra, y tú que eres muy no sé si decir la palabra desbocada, ¿no? De utilizar la palabra de una manera desbocada, esa narraturgia, te puede llevar a construir muchas cosas, ¿no? La palabra te puede llevar a muchos lugares. Bueno, yo creo que ese es el terreno del teatro, que lo decimos siempre, ¿no? Es el terreno de la imaginación, ¿no? Y cuando vamos a ver, esto es un ejemplo claro, una lectura dramatizada, cuanto más el director de esa lectura ha propuesto, menos interesa esa lectura dramatizada, ¿no? Cuanto más aséptica es y más nos deja un lugar como espectadores a imaginar, pues se cumple esa función del teatro, ¿no? Ese espacio donde podemos imaginar y donde compramos la convención de que de esa sala negra de madera, pues de repente puede ser el reino de Dinamarca o una jungla africana, no lo sé, lo que la voz y la palabra quiera, ¿no? Has hablado, de hecho, digamos, de ese paso, ¿no? De cuando tú escribes y luego cuando llega a los actores. Me interesa mucho ese proceso, ¿no? Porque ¿cómo empezaste ahí? Porque es verdad que tú eres dramaturgo. Hay dramaturgos, yo por ejemplo soy dramaturgo y he pasado a dirigir, pero no todos los dramaturgos hemos dirigido. Y luego están, es verdad, esos dramaturgos que vienen de actores, pero en nuestro caso a lo mejor saltas a otro territorio que es trabajar con actores. ¿Cómo es cuando llegas a esos ensayos? Ya solamente, no hablando de la dirección, solamente de cómo trabajar el texto, cómo desarrollarlo, cómo fueron las primeras veces en este tipo de dramaturgia y cómo ha ido desarrollándose. Pues para mí fue fundamental, porque es lo que digo, soy un dramaturgo, vamos a decir, de esto que decían antes, ¿no? de escritorio, ¿no? Que trabajaba en su casa, ajeno al escenario, y más o menos, pues sí, asumo que yo era eso. Pero fue fundamental, digamos, sobre todo los primeros estrenos, el poder acceder a una sala de ensayo, el escuchar cómo sale ese texto que yo he escrito de la boca de una actriz o de un actor, y empezar a descubrir que todo eso que el papel sostiene, en muchos casos, el escenario lo escupe, lo vomita y dice, uy, Dios mío, terrible, ¿no? Y uno siente una vergüenza enorme frente a todo el equipo que hay allí, diciendo, perdón, yo he escrito esto, es culpa mía de que sea tan tedioso, tan aburrido, ¿no? Entonces, yo empiezo a escribir más o menos en 2003, 2004 y empiezo ya a ver los textos en 2008, 2009, 2010, ya esas primeras aproximaciones y si la lectura fue un gran primer paso, el segundo paso fue que esos textos los encarnaran y escucharlos y ver cómo funcionaban, ¿no? Yo siempre intento siempre que puedo ir a los procesos de ensayo. Si soy afín al director o la directora, mucho más placentero, puedo discutir con él, me encanta, ¿no? Por ejemplo, con una figura que he trabajado mucho, con Víctor Velasco, hemos hablado muchísimo, ¿no? Y aunque él es muy diferente a muchas cosas, ¿no? Mi forma de ver el teatro, ese diálogo generaba una especie de comunión bastante interesante, ¿no? El poder opinar. En otros casos no he podido opinar tanto, pero bueno, he visto a los actores trabajar, me he tomado una cerveza con los actores, hemos hablado de la dificultad o no de los parlamentos del texto, entonces he ido haciendo un trabajo también de pulido que ha ido retroalimentándose ya desde el proceso de escritura, de entender cómo la oración suena o no suena, o cómo se sostiene en escena. Y también yo intento hacer una reflexión del tiempo en el que vivimos, y es algo en lo que ahora estoy muy metido, de la atención de los espectadores, de lo que soporta la audiencia, del tipo de obras, del tipo de contenido, de cómo el humor puede ser un lugar donde se puede aligerar, pero no en el más sentido, sino ablandar algo que puede tener un mayor peso, no sé, conceptual o temático, como puede ser hablar de política, que son lugares donde puede haber un cierto rechazo o algunos espectadores pueden rechinar, pero bueno, he ido aprendiendo también las estrategias de cómo hacer que esas cuestiones entren, ¿no? Y eso solamente te lo puede dar el escenario, la práctica escénica, ¿no? O sea, te lo da cuando has trabajado con los actores y los has oído, ¿no? Sí, yo entrego un texto y lo leemos, hacemos la primera lectura, pero estoy los días de ensayo que sean pertinentes allí, en silencio, intentando no molestar. A veces he sido el autor que se levanta y ha dicho, un momento, por favor, quiero opinar algo, quiero resolver esta duda, he pedido disculpas al director, a la directora, pero siempre es útil que el autor esté en el proceso. El problema, si acaso ya, igual me estoy anticipando a temas futuros, es que los teatros de este país no reconocen esa figura. Entonces uno está ahí porque quiere que su obra salga lo mejor posible, pero nadie le está pagando.
ese estar ahí. Cuando alguien es, en este caso, que yo me considero una especie en extinción, es autor que simplemente se dedica a escribir, ¿no? Que no es autor y director, sino que en mi caso reclamo también esa figura, que yo escribo y que venga alguien, si le interesa, pues a levantar esto en escena, pero me presto a trabajar durante el proceso para que, bueno, soy la persona que lo ha escrito, para poder coserlo al cuerpo de estos señores que han sido escogidos en un casting y que ese texto va a haber cierto forcejeo, y que es genial que yo esté aquí para que podamos hacerlo, incluso a costa del texto a veces, como parlamentos que a mí me gustan mucho, pero igual el actor o la actriz, no terminaban de funcionar, y decir, vamos a tratar de que funcione, ¿no? Porque no has dado ninguna, que yo recuerde, yo por lo menos lo que he visto, ninguna la has dirigido tú. No has dado nunca ese paso, ¿no? No he dirigido, y bueno, es una cosa que siempre tienes ahí, que todo el mundo te dice, Antonio, ¿por qué no diriges? Porque así controlas todo, tal. Bueno, no es que haya un no rotundo, pero sí que es cierto que creo que la escritura de un texto dramático no es lo mismo que la escritura en escena de ese mismo texto dramático, y que hay que tener una serie de conocimientos mucho más amplios que yo, bueno, entonces presuponía que no tenía, que todavía creo que desconozco muchos elementos, pero luego también hay que tener un don de gente que a veces digo, pues igual no lo tengo. Y hay que escuchar a los actores y sus dudas, y yo soy muy cerebral, entonces yo voy, ¿qué significa esta frase? Pues yo voy a explicar la frase, pero claro, un director dice, no, el actor está inseguro, no quiere saber el significado, lo que quiere es que le tranquilice y le des un abrazo. Entonces yo ahí es donde fallo, porque yo lo que hago es enredar más y ponerlo más nervioso, y si esa inseguridad está, pues la haría crecer hasta el infinito. Entonces, bueno, creo que hay que tener también una especie de características sociales que los directores en muchos casos tienen, ¿no? Vale, cerrando un poco esta parte de procesos, sí que es verdad que, normalmente en los procesos no siempre hay una parte final, ¿no? Que es la publicación del texto, que no tiene por qué, de hecho suele ocurrir a veces, ¿no? que el texto se publica y no es la última versión, se ha hecho luego una versión. Me ha pasado alguna vez, y te quedas con ese pozo de, ostras, si tuvieran esperado un poco, porque el texto tiene que salir justo cuando la obra se estrena, y la obra, en verdad, cuando se estrena, empieza de alguna manera a sentirse, ¿no? Nada, es interesante. Yo creo que en esto habrá muchísimos puntos de vista, y estará el autor el Juan Mayorga, que dice que corrige todo el rato y cada publicación vuelve a corregir y vuelve a cambiar. Y luego pues hay gente como más tranquila. Asumimos también que los tiempos de edición suelen ser extraños, y como bien dice, pues tú estás en un teatro público en el CDN y empiezan los ensayos, y el segundo día te están pidiendo el texto porque se tiene que publicar y quieren que esté para el día del estreno o incluso 3 semanas antes. Y bueno, tienes que decir, vale, pues se va a publicar algo que dentro de 2 meses no va a ser totalmente diferente. Yo soy muy un poco más tranquilo en ese sentido, no me afecta tanto. Creo que tampoco hay tanto público que lea teatro, entonces creo que tampoco cambia demasiado. Son los profesores de teatro y los alumnos. Esto es ya para si acaso los hispanistas o aquellos profesores de teatro que son súper afines a esa palabra escrita. A mí me tranquiliza mucho cuando veo las ediciones de Buero Vallejo, ¿no? Y lo pongo un poco como ejemplo, que ponía entre corchetes, entre paréntesis, siempre esta nota al pie del texto que se dijo en escena y el texto que no se dijo en escena, ¿no? Entonces hay una versión, yo considero que hay una versión para el papel, y en muchos casos, incluso cuando he publicado después, he publicado texto que en escena no se dijo, porque creo que complementa, porque creo que aporta cosas que yo creo que en ese objeto casi físico del texto dramático tiene que estar, y a lo mejor le da una extensión más a ese universo de la propia obra. Y como la obra la ha dirigido otra persona, pues esa otra persona quizá también hizo elecciones, o como yo digo, los actores de esta función pues necesitaban que existieran diversos cambios en ese texto, ¿no? Entonces, hay un texto escénico que fue el que se hizo, y luego hay un texto que sale publicado, ¿no? Entonces yo, no soy tan definitivo, ¿no? Sino que soy más amplio de qué quiero publicar, y luego soy consciente de que si algún día en un futuro alguien hiciera una versión de esta de cátedra, pues que ponga los corchetes, se vea el vídeo y ponga los corchetes necesarios y la nota al pie de esto se dijo, esto no se dijo. Claro, pues ahora podemos ver el vídeo. No tenemos vídeos de los corrales de comedias del siglo XVII para saber si las comedias que escribía Lope de Vega en 8 días se decían tal y como las había escrito, o si por el proceso empezaba a haber corchetes. Yo creo que había un concepto que utilizamos ahora, que es morcillar, que morcillaría mucho. El morcillar en verso.
En verso, mucho más sí, mérito. Es mucho más complejo, claro, y además luego venían los editores que cambiaban todo. A mí me hace también, porque, bueno, he dado clases de dramaturgia y cuando te preguntan los alumnos estas cosas, ¿no? Pero esta escena, Lope ponía escena 1, escena 2, escena... Digo, no, esto venía el editor y ponía tal y cortaba y entraba y salía un personaje, pero había añadidos, obviamente, y también a saber en esos versos cuántos añadidos o cuántas censuras pudiera haber existido cuando además los autores morían y luego esos textos, bueno, se publicaban o no, o tardaban años, ¿no? Yo soy muy fan de ese morcilleo y de verdad que lo disfruto mucho y en muchos casos en ese texto definitivo que decíamos antes que sale publicado, lo mismo que los actores se llevan su reconocimiento, les robo ese chiste ingenioso que siempre que ocurre en escena o el día del ensayo es mucho más inteligente, ingenioso, divertido que el que tú has tenido en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, también se retroalimenta esto. Uh-huh. Muy bien, antes de pasar un poco a la temática de las producciones, me gustaría que hiciéramos una parte, porque justamente la temporada pasada estuviste de dramaturgista en La nave 10 del Matadero. Y el dramaturgista es una figura muy peculiar dentro de nuestro oficio de la escritura teatral, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste la figura o en qué consistió en este caso para ti y cuál fue el proceso. ¿Dónde nace? Porque sé que, bueno, tú has estado fuera, luego hablaremos un poco de residencias, pero supongo que conocerías la figura y de alguna manera cómo la implantas en el Matadero. Es muy interesante porque no ocurre, ¿no? No ocurre o no ha ocurrido tanto en España. Trabajar con una figura así, ¿no? Y con una palabra tan compleja. Y durante algunos días con Luis Luque hablábamos, ¿no? De esto de dramaturgista, que a veces da miedo, de repente era coordinador dramatúrgico, de repente, bueno, iba como mutando en cuanto a nombre, pero sí que es cierto que cumplía un poco las funciones de ese dramaturgista casi en el sentido alemán del término, ¿no? Que es un poco el origen de la palabra. Esto surge de una llamada de Luis Luque, de su proyecto Nave 10 Matadero, y él en realidad me llama para pedirme obra, si tengo obra más o menos reciente, contemporánea, y yo le digo, mira Luis, estoy en un momento un poco dividido con la escritura, estoy con audiovisual, estoy con otras cosas, un poco discutiendo también mi propio trabajo dentro del teatro. Y digo, no tengo ningún texto. Y él me dice, bueno, a los días me vuelve a llamar y me dice, mira, te ofrezco este trabajo. Él siempre me lo dejó muy claro, es decir, bueno, vas a ser como lo mismo que hay una directora invitada, que en este caso fue Marta Pazo, a la temporada, que tenía diversas funciones. Tú vas a ser como el dramaturgo invitado a la temporada y en este caso vas a ocuparte de funciones dramaturgistas. Resumiendo muy rápido, pues el trabajo fundamental se ha basado en 3-4 ejes. Uno, sobre todo, comunicación del teatro, es decir, unificar todo lo que es la comunicación casi didáctica, desde programas de mano, desde la explicación de los textos, en un sentido muy básico de comunicación. Luego otro eje, hasta muy claro, de ser una herramienta, lo mismo que un teatro tiene un electricista, un equipo técnico, pues tener un profesional de la escritura al servicio y a la disposición de los equipos. Vas a ir leyendo los textos que están programados, se van a ir haciendo ensayos de los textos y tú estás ahí si el director, directora de turno quiere, o el autor, la autora, quieren dialogar contigo. Yo había trabajado todos los textos y estaba ahí disponible, ¿no? Evidentemente luego ha habido equipos que le ha interesado más o menos hacer esa colaboración, pero siempre ha habido como un feedback directo con los equipos, ¿no? De tener una especie de visión externa de esto. Y luego, sobre todo, había una residencia de dramaturgia y un poco el tutor de esa residencia de dramaturgia, pues el año pasado pues fui yo, ¿no? Y en este caso, pues con una joven autora, pues estuvimos trabajando en su texto durante todo el año. Eso fue un poco los 3 ejes fundamentales. Evidentemente los 3 ejes tienen que ver también con lo que es la figura del dramaturgista. Han llegado textos al comité, en este caso, que es la dirección artística, sobre todo la que valora los textos que se van a programar, y bueno, en este caso Luis apoya en mí para leer, para poder opinar, para poder discutir esas propuestas, ¿no? Al mismo tiempo, para dentro del teatro, pues ser un elemento de gestión y de poder, oye, tal nombre, pues evidentemente alguien que se dedica a la escritura puede conocer más los perfiles y dar un rápido feedback, ¿no? de posibles intereses en cuanto a las propuestas que van llegando, pero en último término yo creo que el teatro en Madrid y en España tiene mucho peso las direcciones artísticas y son las que deciden, ¿no? En este caso yo no tenía un poder de decisión más allá de asesoría, ¿no? Pero sí es verdad que esa figura existe, lo que decías antes, de los teatros alemanes, ¿no? Es decir, que es una función, no sé si
ideológica del propio teatro, ¿no? Todos conocemos el Berlin Assembly y sabemos qué tipo de teatro es un teatro profundamente brechtiano, o incluso el Deus Theater, es decir, todos los teatros tienen como una visión y un dramaturgista que está llevando una visión conjunta. Y voy a decir más, un dramaturgista y varios dramaturgistas, o sea, porque también cuanto más nivel de producción tienen, más veces estas figuras se pueden solapar, entonces necesitan incluso más miembros, ¿no? La diferencia fundamental respecto a fuera es que aquí es muy novedoso, entonces siempre hay cierta sospecha cuando el teatro, y esto nos ha pasado a todos cuando muestran un teatro público, es como baja el subdirector adjunto del jefe, lo que sea, a ver un ensayo, ¿no? Pues todo el equipo está ahí como con el culo apretado diciendo, nos vienen, ¿no?, a fiscalizar, a tal, porque a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo sí que intenté hacer un poco la pedagogía de, o sea, hay una dirección en Nave 10, pero yo te voy a hablar como profesional, como compañero, compañera, de lo que yo veo, de lo que yo entiendo, oye, si tú quieres trabajar en esto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que fue con aquellos que demandaron un poco ese trabajo, fue como muy fluido, muy interesante y en cierto sentido, y da un poco de vergüenza decirlo uno mismo, o sea, di todo lo posible de ponerme en el lugar de esos compañeros y compañeras, en su poética y en cómo yo, desde mi experiencia, podía ayudar, ¿no? Pero luego sí que es cierto que hay otros equipos que tienen un poco más de dudas o reticencias o que no es tan habitual, entonces es lógico que quizás no lo reclamen, ¿no? Pero ojalá sea una figura que perdure en el tiempo y que sobre todo vaya cogiendo incluso más todavía poder en los procesos, no tanto poder en cuanto a cambiar las cosas o a rechazar las cosas, ¿no? Que parece esa figura un poco más censora, sino un elemento más del proceso creativo, una visión externa, alguien que apoya el montaje, ¿no? De hecho, es una figura que hemos visto muy poco en España, tal vez en algunos casos porque hay directores artísticos que son dramaturgos, ¿no? Si pensamos en Sanzol o si pensamos en Mayorga, que sería lógico porque ellos de alguna manera tienen esas dos patas, pero es verdad que a veces hay direcciones artísticas que son gente de gestión pura y dura, entonces a lo mejor apoyarse en un dramaturgista, yo ahora mismo que recuerde, no recuerdo dramaturgistas, seguro que hay en España alguno, pero separado de la dirección artística, no, ahora mismo no lo recuerdo. No, yo creo que ha sido una iniciativa estupenda y ahora pues ha entrado Rocío Bello, por ejemplo, y bueno, yo ya en las comunicaciones propias de Nave se ve ya un lenguaje fantástico en el que yo reconozco a Rocío, ¿no? Ya en la propia comunicación, evidentemente el teatro tiene un eje, una mirada, una propuesta y un proyecto artístico que es el del director, y pues tú también vas a remar un poco en esa dirección y ojalá pues yo que sé, sitios como el Centro Dramático Nacional, sobre todo los lugares grandes donde se puede producir, comiencen un poco a mirar a esto, porque es muy diferente el trabajo de los gestores del de los creadores, y porque siempre se ve más eso con esa reticencia o pensando en las limitaciones presupuestarias. Bueno, están preocupados de otras cosas. A mí me da igual que el montaje fuera caro o barato, tal. Es como de qué me está contando, cómo dialoga con mi tiempo, en esa comunicación, qué te puedo ayudar o qué te puedo comentar que puedas mejorar tu trabajo en esa exhibición, y muchas veces que no se puede decir nada o puedes estar apoyando y la obra te gusta más o menos. Bueno, eso ya son criterios absolutamente personales, ¿no? Pero al ser algo tan colectivo el teatro, yo creo que tener este tipo de figuras pues me parece súper lógico. Tú entrabas desde el principio, ¿no? Desde el primer texto, o sea, leías el texto y... Yo leía los textos y las diferentes versiones, íbamos mandando notas desde el teatro, en este caso muchas reuniones con Luis, de lo que la lectura ya nos generaba, y luego el poder asistir a algún ensayo y poder comentar con en este caso ya con los directores, si acaso, lo que estaba llegando, y siempre, oye, aquí tienes mi teléfono, aquí estoy para lo que necesites. Bueno, vamos a como la parte ya más final, ¿no? Hablar un poco más de concreciones de tus obras de teatro, del teatro que escribes. ¿Qué dirías? ¿Qué temáticas, qué producción teatral es la que trabajas? Creo que antes hemos hablado de la dramaturgia abismal. No sé si esa sería la definición del teatro de Antonio Rojano. Sí, bueno, yo creo que ya también me da un poco de vergüenza porque es como el cliché de alguna manera. Uno también se convierte un poco en parodia de sí mismo. Y luego imparte un taller sobre estas estructuras en abismo, ¿no? Esto de las ficciones, que yo resumo mucho, de ficción dentro de la ficción, por decirlo de una manera muy sencilla. Pero es algo como que estaba desde el principio, el tema de la realidad. Es el gran motor, o en ese caso el tema que unifica la mayoría de mi obra, el cuestionamiento de la realidad, qué es lo real, qué no es lo real, y en este caso el sentir que la ficción, en un sentido amplísimo, que puede ser la creación
o el pensamiento o los sueños o aquello que inventamos, en muchos casos es más real que la propia realidad, ¿no? Y en este caso pues ahí entran conceptos como puede ser la simulación, como puede ser el mundo en el que estamos viviendo, como pueden ser las noticias, como puede ser todo, ¿no? Y creo que el teatro es un lugar donde podemos construir ficciones que en muchos casos y en último término sean incluso más reales que la realidad que tenemos fuera. Y a la hora de jugar con esto, vamos a decir, con estas jerarquías y niveles de ficciones dentro de una obra artística, lo que hacemos es confundir de alguna manera al espectador, adentrarle en una especie de lugar de cuestionamiento y de duda respecto al mundo que hay fuera, ¿no? Entonces sí que es cierto que en mis primeras obras estaban más ambientadas, por ejemplo, en Estados Unidos. El tema de la ficción, ¿no? Las ficciones que yo había leído animaban la creación de unos mundos que, por ejemplo, podría ser Texas, pero para mí era Córdoba, ¿no? Ese calor de Texas, tejano de los vaqueros, era mi Córdoba natal donde yo había nacido. Luego las obras fueron pasando y me fui aproximando cada vez más a un universo español y obras con temática mucho más anclada en la realidad, incluso en la política española o en la historia, pero siempre también considerando la historia como un constructo de ficción, ¿no? Con el mismo valor, el relato de nuestro 23F o de la propia Guerra Civil Española es una historieta y un cuento del mismo modo que puede ser una obra de Tennessee Williams. Entonces ahí creo que aparece una especie de temática que va atravesando las obras y ese conflicto con la realidad en el fondo es una preocupación por la verdad, que es eso, que es lo que llamamos verdad, ¿no? Que es lo verdadero, que es lo auténtico, casi desde el mito fundacional, de que es verdad de lo que me cuenta mi madre cada día o que es verdad de lo que me cuentan los medios de comunicación, ¿no? Esto te lleva a una tipología de personajes, ¿no? Que son personajes que narran, que cuentan constantemente, ¿no? Sí, hay este personaje que habla, que en el fondo es como yo llamo en Furiosa Escandinavia, en una obra, teníamos a Balzac Man. Balzac es el gran, ¿no? El escritor de la comedia humana, esa gran novela, ¿no? Pues ya le puse el man casi de Superman o de Spiderman, es el gran fabulador, ¿no? Es el superhéroe de la fábula y de la imaginación. Pues bueno, ese tipo de personaje que suelen ser, ¿no? Hace poco estaba leyendo de esto de los arquetipos de Jung, que tampoco me han interesado mucho, pero bueno, es un creador, ¿no? Alguien que crea mundos y que son personajes que crean, ya crean una paranoia en la que se aferran o crean un sueño por el que pelean o crean una novela que están escribiendo, ¿no? Son creadores, grandes fabuladores, y quizá esa creación o ese proceso de crear siempre va a encontrar dificultades, obstáculos que les va a dar con eso que decía antes de la verdad, ¿no? Entonces esa fabulación va a colisionar de alguna manera con algo que esconden o que ocultan y que les va a golpear de una manera más dura o menos, ¿no? Y de hecho, bueno, al principio lo has contado, ¿no? Que tu proceso de escritura es un proceso largo en el que tienes que durante un tiempo documentarte, desarrollarte y poco a poco ya viene la parte final de expulsión o de escritura, ¿no? Y me parece curioso porque hablar de tus obras estás hablando un poco de procesos de escritura en residencia, ¿no? Porque tú has trabajado en mucho tipo de residencia, de hecho no solamente en España, sino fuera de España, has estado en Alemania, has estado en Corea, un poco cómo son esos procesos y qué aporta una residenta, qué hace que una residencia sea un buen motor para la escritura y luego también, en este caso, como estamos hablando de lugares casi exóticos como Corea, quiero que me cuentes un poco cómo fue la historia en Corea, que de hecho escribiste una novela en ese caso. Sí, la verdad que, bueno, un poco lo que decía antes, no siendo, o sea, creo que todo, en este caso todo lo que estamos hablando está relacionado. Siendo un autor que trabaja y que de alguna manera no está dirigiendo, entonces en el teatro gran parte del dinero está bueno, eso, en la dirección, en otros lugares, ¿no? Entonces tienes que buscarte un poco las habichuelas aquí y allí, ¿no? Y la residencia, la beca, las ayudas siempre son lugares donde uno puede, bueno, seguir escribiendo, aunque tenga casi que cumpla 40 años y todavía esté buscando, intentando encontrar un dinero en un sitio u otro. Lo mismo que decía al principio, como suelo indagar mucho y suelo rechazar mucho el momento de sentarme a escribir, las residencias son lugares bastante ideales donde, aparte de la procrastinación, puedo sentir un poco el sentimiento de culpa de que hay unos señores que me han dado un dinero. Uh-huh. Esto lo hizo muy bien un escritor uruguayo, ¿no? Con la novela Luminosa del Hebrero, en este caso, que le había dado un dinero el señor Guggenheim, ¿no? Y toda la novela Luminosa es sus traumas de que no está escribiendo la novela. Pues un poco como el Hebrero,
yo siento la culpa y cuando estoy en residencia pues me obligo a escribir, ¿no? Es como hay unos señores que me han dado un dinero para escribir, entonces, Antonio, ponte a escribir, ¿no? Evidentemente ha ocurrido en Berlín y en este caso pues hablabas de Corea del Sur, pues supongo será la residencia más exótica en la que he estado, pero que fue apasionante, ¿no? Pues estar 3 meses en Corea con un montón de artistas coreanos que apenas hablaban inglés, en mitad de las montañas de Corea, porque no es que anuncian como que está en Seúl la residencia, pero está como a 200 kilómetros de Seúl y estás en mitad del monte, ¿no? Y bueno, por un lado, obviamente, esa tranquilidad de estar trabajando, de que nada te ocupa, de que tienes todo cubierto, pero al mismo tiempo para mí las residencias son como una especie de estímulo, de obligación, de ahora sí, ahora toca, ¿no? Y normalmente coinciden con esos momentos donde yo ya cuando llego a la residencia, como los periodos también son tan largos, igual llevas un año documentándote o llevas 6-7 meses desde que te concedieron la beca y digamos que ya has hecho un trabajo previo y cuando estás en esa residencia, en otro contexto, es un sitio idóneo, o por lo menos para mí ha funcionado siempre, siempre he terminado entregando algo, ¿no? Por lo menos, aunque tuviera miedo, siempre ha ocurrido, ¿no? Te lo exigían, ¿no? De hecho, las bases. Porque las bases lo exigen, claro. Si no, o igual te dejan ahí algo pendiente para cobrar, entonces tienes que entregar. Sí. Crear desde la culpa y crear desde la urgencia de un deadline siempre son las mejores motivaciones, ¿no? Siempre ayudan y para mí eso, que me ponga una fecha, porque si no puedo dilatar muchísimo. ¿Y cuando no tienes fecha, cómo lo haces? Cuando no tengo fecha, pues son esos proyectos que o hay una pulsión interna muy poderosa, muy fuerte, y terminan ocurriendo, o entran en ese cajón nebulosa de proyectos inacabados que uno se justifica diciendo, bueno, pues no molarían tanto, ¿no? Depende, ¿no? Pero siempre he tenido la fortuna de provocarme la fecha ya fuera de una manera o de otra, ¿no? O una fecha de estreno también es una obligación, quiero decir. Y como a mí me gusta pues tener amigos, pues digo, bueno, no quiero quedar mal con este director, entonces venga, voy a entregarle un borrador. Bueno, hay una parte final que le llamamos anagnórisis, que has hablado de que te dan un dinero. Pues no sé si podemos hablar de dinero y de precariedad, que son 2 temas que creo que son fundamentales en nuestro oficio. A mí me encanta porque no se habla, entonces, bueno, soy súper fan de hablar de la precariedad, en este caso, sobre todo de la figura del dramaturgo. Vale. ¿Cuánto, no sé si se puede decir cuánto has cobrado de más y cuánto de menos, porque de menos ya me lo puedo imaginar, que pueden ser 0, pero de más, o sea, de más en el sentido de cuál es la vez que más has cobrado y cuál es la vez que menos has cobrado? No, yo creo que a nivel de dramaturgia de encargo, más o menos lo que están pagando los teatros son 5 o 6 mil euros. O sea, más que eso no ha aparecido ningún productor altruista que ha dicho te voy a pagar más. Normalmente cuando aparece un productor es que no te pagan. Cuando te pagan normalmente se ha vinculado con estos teatros públicos que hacen un pequeño guiño o que quizá esa obra se estrena en el marco de una ayuda a joven autoría, entonces más o menos hay un precio estándar que son esos 6.000, 5.000 euros, que es lo que se suele cobrar de un texto por encargo y es lo que paga el Centro Dramático Nacional, o sea que tampoco es que... Y si el Centro Dramático Nacional llega hasta eso, pues luego vas con un productor privado y lo que te dice, te da una palmada en la espalda y te dice, bueno, pero vamos a hacer una gran gira. Entonces ahí ya tienes tú que valorar como dramaturgo cuánto te compensa esa gran gira, si va a ser verdad o no, porque realmente lo único que... a mí lo que me molesta sobre todo de estos procesos, y soy muy guerrero, ¿no? Y perdona si dilato un poco más la respuesta, es que he ido por los teatros mendigando como dramaturgo, en el sentido de que lo mismo que está cobrando el escenógrafo, lo mismo que está cobrando el director, lo mismo que está cobrando todo el equipo técnico, porque yo dramaturgo no cobro este periodo de ensayos, por ejemplo, en el que estoy. Y decían, bueno, tú tienes que estar muy contento de que estamos estrenando tu texto. Y es como, ya, pero yo estoy trabajando también como el resto de compañeros. Entonces, cuando tienes 20 años y es tu primer estreno, pues sonríes mucho, pero ya cuando vas creciendo y vas viendo que todo el mundo cobra, menos el dramaturgo, que en teoría es el motor. Es decir, ese texto se ha programado porque le gustó a alguien y porque tal. Yo estaba en las oficinas hace años, hace muchos años, por eso, diferente equipo, pero del Teatro Español, por ejemplo, discutiendo en aquel momento, porque era casi un encargo de una revisión de una novela que yo estaba trabajando, que venía de ellos la propuesta y que no contemplaba. Es que aquí nunca hemos pagado a un dramaturgo. ¿Que no hayan pagado a un dramaturgo? Nunca hemos pagado a un dramaturgo. Ni siquiera una versión. No se le paga. Se paga SGAE, que parece que SGAE es un señor. No paga SGAE, no. SGAE lo he generado yo, ¿no? Que claro, son las entradas que yo he vendido. Pero normalmente el pago siempre a los autores y las autoras ha sido por
por los derechos de autor. Entonces, si sale mal, el único que pone en riesgo el montante de su trabajo es el autor, la autora. Entonces, esto me parecía loquísimo, ¿no? Y en momentos como muy puntuales, yo estaba en los despachos de ustedes tienen que pagar algo, porque además incluso esto ya era un encargo. En este caso ya era un encargo de ellos. Esto pasa con la fórmula privada. Lo normal de la fórmula privada es que tú vas a SGAE y ya está. Normalmente yo he tenido pocas experiencias en que hayan pagado mucho, y si han pagado son avaluar, que es un avance de tus derechos de autor. Pero el avaluar suele ser simbólico, que te pueden dar de avaluar igual un texto que llevas trabajando un año en 1.000, 2.000, 3.000 euros, que es como de, a ver, yo tengo que pagar el alquiler. Si empezamos a dividir el dinero en cuanto a lo que vive uno, no sé, sale más a cuenta cualquier otro tipo de trabajo que el de la escritura. Pero a mí lo que me sorprende sobre todo es en esos espacios públicos donde yo siempre he peleado cuando he estado, y desde aquí reclamo de que los teatros públicos deben ser lugares donde todos los textos estrenados, no solamente algunos, sino todos los textos estrenados por primera vez, merezcan un precio, porque hacen la distinción entre texto encargado y es que tú ya lo habías escrito, lo hemos programado, pero tú ya lo habías escrito. Es como de, bueno, vale, yo ya yo lo había escrito, pero ustedes, por estrenarlo, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, es decir, incluso tienen un baremo de precio diferente al primer estreno, a que es la segunda o la tercera compañía, pero siempre que un texto se escoge un texto tuyo, ya te dan un dinero por escoger ese texto. Entonces, al final, el que va siempre a riesgo es el autor, ¿no? Hay una trampa muy grande, además, en los teatros públicos, que al diversificar los espacios, el espacio que le quedan a los autores contemporáneos, que no sea Lorca, que no sea Valle Inclán, que no sea aquello que el director artístico del espacio, en este caso, ¿no? Dramaturgo o dramaturga, suelen ser las salas pequeñas. Entonces, si usted me está pagando en una sala de 100 butacas, yo, no tengo problema de decir, Furiosa Escandinavia, que fue un éxito de la temporada del Teatro Español 2017, llenamos todos los días, mes y medio, un montón de funciones, 35 funciones. Igual cobré 2.000 euros. Ostras. Y es como el texto más, no digo que haya hecho gira, pero el texto, vamos a decir, más exitoso, que más está, claro, en una sala pequeña, por mucho éxito, tú tienes un número de butacas limitado. Entonces, es un poco engañoso toda esta trampa de los derechos de autor, es un poco engañoso, y yo creo que se tienen que valorar los textos en cuanto a su deseo de ser estrenados, independientemente de la sala. Porque, de hecho, en un teatro público nadie le dirá a un actor que no le va a pagar el ensayo. En un teatro público, vamos. Por eso es lamentable, pero digo, a un actor y a cualquiera del equipo, y hasta la señora que va a limpiar, con todo el respeto y todo el amor, a cualquier participante de ese, vamos a decir, que está trabajando en ese montaje, que el que menos cobra de todos es el autor. Me parece flipante. El Consejo General del Poder Teatral. Las letras son colorín, pingajo y hambre. Max Estrella, en Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Y tengo que decir si es verdad o mentira. No. ¿Qué te parece? Digo, ¿qué opinas de eso? Las letras son colorín. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir antes. Entonces, bueno, te lo tienes que montar muy bien. Yo creo que en el teatro se puede ganar dinero, porque sí que es cierto que hay montajes que tienen una larga vida, pero estoy de acuerdo con el hambre en cuanto al arte en general. En la Casa de la Fuerza, Angélica Lidey, el personaje María, que es ella, dice: He estado pensando una cosa, Pau. He pensado que ojalá sobrevivan los débiles, porque si sobreviven los fuertes, estamos perdidos. Estamos perdidísimos, y lo estamos viendo con nuestra actualidad, con las noticias, con la guerra, con todo. Ahí siguen los fuertes y, bueno, irán cayendo los más débiles dentro de los fuertes también. Y bueno, ya te he quedado la última y ya te doy la palabra a ti, Antonio, para que nos des, si tienes un consejo general de poder teatral. La última es de The Real Thing, de Thomas Stoppard. Se ha traducido de distintas maneras, realidad o una cosa auténtica, la obra de Thomas Stoppard. Que Henry dice: las palabras son inocentes. Las palabras son inocentes, neutras, precisas. Describen esto, significan aquello. Si las cuidas, puedes construir puentes sobre la incomprensión y el caos. Pero cuando las destrozan, ya no sirven de nada. Pues el tiempo que vivimos, ¿no? Que estamos cuestionando si la palabra genocidio significa lo que estamos viendo, ¿no? Un genocidio. Hemos maltratado tanto el lenguaje que la realidad ya tiene un carácter de cuento, de terror, que nos atemoriza absolutamente.
Pues ya ahora te queda, ¿qué consejo daría Antonio Rojano a nuestros oyentes? Y bueno, y a pesar de todo lo que estamos contando, y a pesar de todo este pesimismo, ¿no? Para cerrar, pues yo sigo alimentando esa luz que da la escritura, esa luz que da la creación, que da el arte cuando vamos, cuando asistimos, porque son terrenos donde podemos todavía también a través de las propias ficciones contraponer un discurso paralelo que se ponga frente a este discurso de terror y que ojalá pueda ser ese discurso un poco más luminoso y bello. Y bueno, en esa guerra final de ficciones enfrentadas, pues ojalá esa ficción que tenga un poquito más de luz, pues por lo menos nos acompañe. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Espero que os haya resultado interesante este episodio con el que inauguramos una nueva sección liderada por Gaby Ochoa, dedicada a charlar con dramaturgos y dramaturgas para conocer su proceso creativo. En el momento de publicar este episodio, Gaby y yo hemos grabado ya otras 3 entrevistas, así que pronto tendréis nuevas entregas de la dicotomía entre sticomitia y narraturgia, la anagnórisis y el Consejo General del Poder Teatral. Redacción Gaby Ochoa. Realización Paul Sánchez. Locución Chus de Castro. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música compuesta e interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.